Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy el presidente Trump anunció que las conversaciones con la delegación comercial de China, llevadas a cabo en Ginebra, Suiza, han arrojado resultados muy positivos. ¿Cuáles son esos resultados positivos? Estados Unidos y China han acordado que en los próximos 3 meses van a bajar sustancialmente sus aranceles recíprocos. Estados Unidos bajará de 145% a solo 30%. Y China bajará de 115% a solo 10%. In addition, yesterday we achieved a total reset with China after productive talks in Geneva. Both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the larger structural issues. And I want to tell you that a couple of things. First of all, that doesn't include the tariffs that are already on, that are our tariffs, and it doesn't include tariffs on cars, steel, aluminum, things such as that. El presidente dijo 10% que Estados Unidos le impone a China, que es bastante menos que 145, ¿no? Pero sobre ese 10% hay que sumar el 20% de arancel que Estados Unidos le clava a China por fentanilo. Por eso, en los próximos 90 días, cualquier producto que Estados Unidos importe desde la China ya no va a tener que pagar el arancel onerosísimo de 145%, pero sí uno de 30%, bastante menos elevado, bastante menos doloroso. ¿Por qué Trump se ha replegado en su guerra comercial con la China? Porque una vez más ha perdido el pulso o el forcejeo, pero no con la China exactamente, sino con el mundo. Es decir, el Wall Street Journal ha dicho apropiadamente, Trump declaró una guerra comercial contra Adam Smith y perdió. Efectivamente, el mundo libre, que cree en el mercado libre, en el libre comercio, ahora que Trump se repliega y baja de 145 a 30 contra los chinos, aplaude. Esto es lo que quiere el mundo. Cuando Trump elige el camino contrario, o sea, el de la guerra comercial, el del proteccionismo, el mundo se asusta y las bolsas se desploman. Trump anunció, enredando más lo que ya es un nudo, que la disminución sustancial de los aranceles contra la China no va a incluir, ya sabemos, ni autos, ni aluminio, ni acero, y tampoco productos farmacéuticos. Or tariffs that may be imposed on pharmaceuticals, because we want to bring the pharmaceutical businesses back to the United States, and they're already starting to come back now based on tariffs, because they don't want to pay 25, 50, or 100% tariffs, so they're moving them back to the United States. I spoke to Tim Cook this morning, and he's going to, I think, even up his numbers, $500 billion. He's going to be building a lot of plants in the United States for Apple, and we look forward to that. I really do look forward to that. Tim Cook es el jefe de Apple. Trump cree que tiene el poder de dirigir lo que hace el jefe de Apple, ¿no? Entonces Trump se engaña y cree que él tiene el poder de virtualmente obligar al dueño de Apple, al jefe de Apple, ya no a producir los iPhones en China, sino aquí en Estados Unidos. No es tan simple la cosa. Trump la simplifica para consumo doméstico de los incautos, ¿no? Pero en la práctica, traer las plantas y factorías que están en China, donde se hacen los iPhones, aquí a Estados Unidos tomaría años. Por tanto, naturalmente, Tim Cook hace lo que ustedes y yo haríamos, o sea, negociar con Trump, hacer toda clase de lobby con Trump,
para que éste haga una excepción con Apple y no clave en el sector de teléfonos móviles inteligentes el 30%, sino probablemente el 10%, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Trump describe las conversaciones en Ginebra como muy amistosas y el resultado como muy positivo y que la delegación china está muy contenta. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. And the relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. Trump quiere hacernos creer que China se ha rendido al firmar este acuerdo por 90 días. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que si Estados Unidos baja de 145 a 30, sí, por 90 días, pero es una corrección muy significativa a una guerra comercial que unilateralmente Trump le había declarado a la China, ¿no? O sea que algunas cosas habrá visto Trump, por ejemplo, el hundimiento de las bolsas, por ejemplo, el creciente malestar de los empresarios aquí, como para corregir de una manera tan drástica sus primeros aranceles francamente hostiles contra la China. Trump dice que ahora, gracias a él, la China se abre a Estados Unidos. The deal was that we opened up China. China agreed to open itself up to American business to go in. And it would have been a great thing, I think, for China. They would be able to see things that they haven't seen. They would be able to buy products that they have never been able to buy. Would have been great for American business. I think it would have brought unity between China, better unity between China and the United States. Que China le compre a Estados Unidos mucho menos de lo que Estados Unidos le compra a China. ¿Es malo para Estados Unidos? No, ya se ha demostrado. Eso significa que China es el país pobre trabajando mucho más arduamente para producir unos bienes de calidad y de precio competitivo que favorezcan al país rico, Estados Unidos, que los va a consumir. Esta es la operación. En este intercambio desigual, pero favorable a Estados Unidos, porque Trump dice es un déficit comercial, estamos subsidiando a China. No es verdad. Es que el país pobre, China, trabaja a favor del país rico, Estados Unidos, de los consumidores de ese país rico. Trump revela que en la hora 11, ya en vísperas de firmar el acuerdo, la delegación china se plantó en firme y dijo no firmamos. Hubo desencuentros o discrepancias de último momento y Trump dice que se enfadó mucho con los chinos. And the bottom line is that they canceled it the last day. We were all set to sign it, and then I went a little bit angry. I got a little angry. I said they canceled the deal. The deal was done. It was all ready to be signed, and people went over there, came back to me, sir, they don't want to sign the opening up China. Well, the biggest thing that we're discussing is the opening up China, and they've agreed to do that, but it's going to take a while to paper it. You know, that's not the easiest thing to paper. Es mucho más difícil vender en China un producto hecho en Estados Unidos. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Primero, porque es caro, en términos relativos, por comparación con los productos que se hacen en la China. Entonces ya el producto hecho en Estados Unidos es 3 o 4 veces más caro que hecho en China. Pero además, el chino promedio no tiene el ingreso per cápita que el estadounidense promedio. Por tanto, el chino promedio compra mucho menos que el estadounidense promedio. Entonces, es más difícil vender una mercancía hecha aquí en China, porque los chinos no tienen tanta plata y porque las mercancías que se hacen acá son, en promedio, mucho más caras que las que se hacen allá, ¿verdad?
Lo que confirma, de nuevo, que en este intercambio desigual hay un país rico, el más rico, que es Estados Unidos, y hay uno pobre, que antes era mucho más pobre, que ahora es bastante menos pobre, pero que por comparación con Estados Unidos es la parte pobre del intercambio. Le preguntan a Trump si va eventualmente a subir de nuevo los aranceles contra China por encima de 100 o 120%, y él dice que no, pero que si los chinos no se portan bien en estos 90 días en los que están sometidos a prueba, él subirá de nuevo sustancialmente los aranceles, cosa que yo creo que le envía al mundo, le transmite al mundo un mensaje muy perturbador, ¿no? Y es que Trump fija los aranceles no de una manera racional, sino de una manera perfectamente hormonal, ¿no? Pasional. Si está enojado, cabreado, o él cree que China le ha hecho un desaire, pues dirá, bueno, de 30 lo subimos a 80. Two quick ones for you, starting on trade. If a longer-term deal is not reached with China at the end of these 90 days, can the American people expect those tariffs to go back up to 145%? No, but they would go up substantially higher. Okay, and then You know, at 145, you're really decoupling because nobody's going to buy. But they can go, they got very high because of additional tariffs I applied during the course because of fentanyl and other things. But no, but they'd go substantially higher. Yeah. Y entonces cabe preguntarse si el arancel contra los chinos de 145% era irreal, era inviable, era malo para ambas partes. ¿Por qué lo decretó en primer lugar? O sea, ¿por qué juega de esta manera irresponsable con los aranceles, con la economía global, con las expectativas de un socio como China? No tiene sentido. Me parece que el presidente tiene que ser un poco más serio, más responsable, si quiere que su palabra preserve credibilidad. De otra manera parece un adolescente díscolo, mal portado, malcriado, que sube y baja los aranceles como si fueran pistolas del sheriff disparando contra medio mundo. No tiene sentido. El arancel de 145 era una perfecta estupidez, y entonces ¿por qué lo fijó? No tiene sentido, no tiene sentido. ¿No hubiera sido mejor decir: Trump se juramenta como presidente? Bien. Trump quiere encontrar un mejor acuerdo comercial con China. Bien. Entonces Trump decreta 90 días para negociar con China. Lo que ahora se ha decretado, después de todo el rifirrafe, ¿no? Entonces se negocia con China sin comenzar a los gritos y a las patadas y a los codazos, ¿no? No era necesario, no era necesario. Y los chinos ven esto con una paciencia, con una frialdad, con un cálculo racional que yo no veo en Trump, ¿no? Luego Trump dice que no va a tocar los aranceles a los autos importados, al acero y al aluminio. Mr. President, are you open to negotiating your tariffs on cars, steel, and aluminum with China or any other country? Well, we're not even talking about that. We're bringing the car business back into this country. We have commitments, not only commitments, they've already started construction on many plants. They've left Mexico in a few cases. In a few cases, they've left Canada. They're not going to build in Canada. They're going to build here because we have the market, and the tariffs have been amazing. The election and the tariffs. November 5th was a big day, and on top of that, of course, you wouldn't have the tariffs without the election, I guess, if you look at it. Él dice que los aranceles han sido un éxito. No es verdad. Los aranceles que él anunció el 2 de abril no han sido un éxito. La mejor prueba de ello es que una semana después los dejó sin efecto y decretó una pausa. Y ahora decreta otra pausa contra China, o a favor de China, o con China. Y entonces, si los aranceles del 2 de abril realmente hubieran tenido éxito, estarían en vigor, seguirían en vigencia, que no nos tomen por tontos, ¿no? Y luego desde Ginebra su secretario del Tesoro anuncia la pausa de 90 días con China y dice: hemos bajado 115 puntos porcentuales ambas partes los aranceles. We have reached an agreement on a 90-day pause and substantially moved down
the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. We had very robust discussions. Both sides showed a great respect. Este señor habla y parece que estuviera dormido, ¿no? Dice que han bajado las dos partes 115% los aranceles. ¿Eso es verdad? ¿O es que han bajado ambas partes 115 puntos porcentuales los aranceles? Creo que es lo segundo, ¿no? Porque el que está al lado dice, ahora Estados Unidos le fija a China un arancel de 10, más los 20 del fentanilo, en total 30% de arancel contra China. What kind of progress do you want to see in those 90 days? So again, this agreement is really about the reciprocal tariff which was imposed by the United States on April 2nd and the escalatory steps which followed. Those on each side, the Chinese side and U.S. side, ended up at 125% on each other. The Chinese had additional non-tariff countermeasures. That has all come down by 115% to 10% each. The United States earlier this year imposed 20% related to fentanyl. That still exists. So if you're looking at Trump term 2, tariffs on China, right now effective, it's 30%. There are prior measures which change by product, by sector, by level, etc. Es una locura. Lo que ha hecho Trump con China en estos primeros 100 y pico días de gobierno es una locura. Si uno cuenta la cantidad de aranceles distintos que Trump le ha fijado a China en estos 3 meses y medio, uno se queda perplejo. La cantidad de aranceles que Trump le ha ido fijando. Primero era 20, después 20 más 34, 54, después 54 pasó a 100 poco, creo que era 105, después se cabreó Trump y subió a 125, después se volvió a enojar y subió a 145, de 145 baja a 10, pero no es 10 porque hay que sumar el 20, y el 20 son 30, pues, ¿eso es serio? En 3 meses, ¿eso es serio? No parece. A mí me parece la absoluta improvisación, el caos puro y una pandilla de incompetentes tratando de negociar en serio con la China, que es un país que sí que sabe negociar en serio. Este es otro de la pandilla de incompetentes. Siempre que Trump hace una broma, este es el que se ríe de una manera más estentórea, ¿no? Más ruidosa. Su secretario de Comercio, Ludwig. Él dice que ningún arancel va a ir por debajo de 10%. I want to ask, because you are working on other deals, of course, many of them outside of what has happened and is happening with the UK. Is that 10% tariff kind of a baseline in the way you're approaching these other countries that you're negotiating with? Yes, we will not go below 10%. That is just not a place we're going to go. We will, country by country, address their particular issue. Sí, ya lo hicieron país por país el 2 de abril y no sostuvieron esos números sino apenas una semana. Entonces hagan las cosas bien, ¿no? Muchachos, hagan las cosas bien. De otra manera están haciendo el ridículo, ¿no? Y el mundo entero se ríe. Este es el informe de Televisión Española sobre la drástica rebaja de los aranceles entre Estados Unidos y China. La guerra no la comenzó China, ¿eh? Desde ambos lados acordamos reducir las tarifas impuestas después del día 2 de abril, ha anunciado Donald Trump. Las dos superpotencias han acordado reducir los aranceles 115 puntos cada una. Pekín rebajará los aranceles sobre productos estadounidenses hasta el 10% y Washington los recortará hasta el 30%. La tregua comenzará el miércoles y durará 90 días. The best part of the deal was that Lo mejor del trato es que China ha aceptado abrir su mercado a Estados Unidos, dice el presidente Trump. Esto representa el gesto más tangible de distensión desde el inicio de la actual escalada arancelaria. Y enseguida, según este informe, Trump expresa su repudio a las políticas comerciales de Europa y dice que Europa trata a Estados Unidos de una manera muy mala, incluso peor que China.
Además, los dos países han acordado establecer también un mecanismo permanente de consulta. Aún así, hay países que siguen en el punto de mira. Como la Unión Europea, los países miembros mantienen la mano tendida. La respuesta de la Comisión Europea es consistente. Nosotros seguimos tendiendo la mano a una negociación que pueda llevar a un equilibrio, a un resultado justo. Aún así, la Comisión explora nuevos mercados. El comisario europeo de Comercio ha estado de visita en Kenia mientras en Nueva Delhi se reanudaban las negociaciones para conseguir este año un acuerdo de libre comercio. Una pausa y regresamos enseguida. Y ahora dejamos